Hola, ¿Me escuchan bien? sí, se escucha bien. Perfecto. Si en algún momento se escucha intermitencia o se va el audio, me avisan por favor para buscar una solución. ¿Ya? Bien, antes de comenzar la clase vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando la vez que nos vimos. ¿Ya? Recordar que la clase pasada no hubo porque fue el Día del Trabajador, así que estamos desfasados, ¿cierto? Una semanita y es importante que podamos recordar para poder iniciar la clase de hoy día. Bien, ¿alguien se acuerda que estuvimos trabajando? ¿Qué temática estuvimos abordando? ¿Sobre qué estuvimos conversando? Si no pueden hablar por el micrófono, recuerden que también lo estoy leyendo por el chat, así que pueden escribir ahí. No me digan que no se acuerdan nada. Pasó una semana y ya no nos acordamos. Creo que no. Bien, les voy a ayudar un poquito más. Que asignatura Sofía tiene dos ejes. Una de ellas, cierto, es estudiar la psicología y el otro, cierto, es estudiar la filosofía. Y comenzamos estudiando precisamente el eje que tiene que ver con el estudio, cierto, del ser humano desde el punto de vista de su integridad, que es la psicología, ¿ya? Ahí hablamos varias cosas, como por ejemplo estuvimos conversando sobre los temas ciertos que aborda la psicología para poder estudiar a este hombre integral, mencionando algunos aspectos de ellos, pero la clase pasada comenzamos a enfatizar lo que eran los famosos procesos cognitivos, ¿ya? Y mencionamos que los procesos cognitivos eran una serie de etapas de las cuales, cierto, se podía obtener un conocimiento o se podía conocer, porque el conocer, ¿cierto?, no se suscita de la nada, de manera innata, ¿cierto? Es un proceso que ocurre en nuestra mente y por lo tanto, ¿cierto?, lo entendemos de esa manera. Para poder abordar los procesos cognitivos, los estuvimos categorizando en dos tipos. Uno eran los procesos cognitivos de tipo simple y los otros eran de tipo complejo. Bien, ¿se acuerdan cuáles eran los procesos cognitivos simples que estuvimos trabajando? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Díganme sí o no, porque no sé si se acuerdan o no se acuerdan, o es mejor que los recordemos, o no están estudiando, que son más graves. Ya, si es que no se acuerdan, Lo simple recordar, es la sensación, percepción, atención, memoria. muy bien Andrés, Los complejos son lenguaje, pensamiento, aprendizaje, inteligencia. muy bien Andrés, te felicito, ya, muy bien. Lo aprendito, estás leyendo tu apunte, que eso es lo importante, tener todo cierto ahí muy ordenadito. Como bien dijo su compañero, los simples, ¿cierto? Se categorizan de esa manera como sensación, percepción, atención y memoria, porque son básicamente los primeros ciertos procesos cognitivos que nos permiten recaudar información para poder ser utilizados posteriormente por los procesos cognitivos de tipo complejos, ¿ya? Y dentro de los procesos cognitivos complejos que agrupamos, ¿cierto? Lo que sería el lenguaje, ¿cierto? El pensamiento, el aprendizaje y la inteligencia son básicamente para utilizar, ¿cierto? Esa información, como por ejemplo para la resolución de problemas o, ¿cierto? Ir mejorando algún tipo de experiencia, ¿ya? Como la clase pasada alcanzamos a ver hasta la memoria y dejamos enunciado lo que sería el proceso cognitivo complejo del lenguaje, hoy día, ¿cierto? La idea es que podamos terminar con esta segunda patita de categorización analizando, ¿cierto? Y ejercitando en cada uno de ellos. ¿Ya? Bien. Voy a apagar mi cámara solamente para poder proyectar, ¿ya? Y que ustedes puedan ver bien la diapo y no se vaya la señal. Me dan un Una segundo para... consulta, una consulta. ¿Esto es lo que vamos a ver ahora, está en una guía o está en algún libro, cuadernillo? Valentina, le explico inmediatamente y a todo el curso también. Lamentablemente para nuestra asignatura no hay ningún tipo de libro y cuadernillo, ¿ya? A diferencia de las otras asignaturas como matemáticas, ciencias naturales, historia y las demás asignaturas que sí, cierto, llegan libros o si no los pueden encontrar de manera electrónica. En el caso de filosofía no hay, cierto, ningún tipo de documento,
Por lo tanto, todo lo que yo voy señalando, ¿cierto? Y lo que voy presentando en clases, se lo entrego a don Alcides para que posteriormente lo pueda difundir. Muchas gracias. Ok, no hay problema. Ya, ahora sí. Comparto pantalla con ustedes. A ver, creo que no puedo compartir. Vamos a ver. Aquí. Bien. ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Bien, entonces ya iniciamos con los procesos cognitivos complejos, ¿ya? Y para ello, ¿cierto? Vamos nuevamente a retomar el concepto de lenguaje. Como le había mencionado, el lenguaje igual se entiende como un doble proceso, no solamente de carácter cognitivo, sino que también se entiende como un proceso de tipo biológico. Y es que el lenguaje, ¿cierto? Dentro del cerebro tiene sus órganos especiales o sus puntos, ¿cierto? Específicos que son precisamente para poder articular lo que es la palabra hablada y otras, ¿cierto? Que tienen que ver con el entendimiento. Pero en ese ámbito nosotros no nos vamos a meter porque el lenguaje, ¿cierto? Lo vinculamos principalmente con el pensamiento, el proceso cognitivo que posteriormente vamos a revisar. Y este lenguaje, ¿cierto? Es aquello que permite y posibilita, ¿cierto? Lo que nosotros pensamos. Ahora, ¿por qué permite esto? Pensemos un poquito. Si nosotros, por ejemplo, no tuviéramos forma de poder comunicar lo que estamos pensando, nadie conocería lo que ocurre, ¿cierto?, dentro de nuestra cabeza. Es decir, nuestras ideas, ¿cierto? Lo que nosotros, por ejemplo, podemos imaginar, ni nada por el estilo. El lenguaje es la forma en la cual nosotros exteriorizamos precisamente esas ideas y las podemos, ¿cierto?, dar a conocer al resto. Ahora, bien ustedes dijeron que la clase pasada, ¿cierto?, que el lenguaje no solamente se remite a la parte hablada, el lenguaje, ¿cierto?, también se remite a otras formas que son, ¿verdad?, formas verbales y de tipo no verbal. Como por ejemplo, las formas no verbales son el lenguaje corporal, ¿ya? O por ejemplo, puede ser la parte escrita, o por ejemplo, puede ser mediante símbolos, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje es bastante amplio para poder revisar, ¿ya? Dentro de las funciones del lenguaje, nosotros podemos encontrar al menos 5 y son las que están presentadas en la lámina que están visualizando, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Una función del lenguaje consiste en comunicar, es decir, transmitir información sin, ¿cierto?, recibir una respuesta. Como por ejemplo, cuando uno está dictando una clase, ¿cierto?, que resulta ser, por ejemplo, una charla y básicamente nos espera que la audiencia, ¿cierto?, responda o básicamente nos contrapregunte, o por ejemplo también comunicamos mediante un afiche, ¿cierto? Donde entregamos información y evidentemente no se genera la respuesta o un diálogo por parte de la persona que lo observa. Por otra parte, está la función del diálogo, que la función del diálogo tiene una función específica que es intercambiar ideas, ¿cierto?, entre el emisor y receptor y básicamente ir, ¿cierto?, aprendiendo básicamente de las ideas que la otra persona me entrega. Este tipo de dinámica, cierto, que es el dialogar, también tiene un nombre que se llama interlocución, que consiste básicamente de cambiar, cierto, de rol entre emisor y receptor, dependiendo, cierto, cómo se vaya ejecutando precisamente el diálogo. También dentro de las funciones del lenguaje podemos encontrar la valorización. ¿Qué quiere decir valorar? Valorar quiere decir básicamente el poder determinar si algo, por ejemplo, es lindo, feo, bueno, ¿cierto? O no lo es. Y básicamente damos un juicio, ¿cierto? Valorativo y lo expresamos mediante, ¿cierto? La verbalización o, ¿verdad? Mediante alguna otra forma, ¿cierto? De expresión del lenguaje. La representación. Tenemos que entender que no toda forma, ¿cierto?, es verbal y también hay formas representativas, como por ejemplo los dibujos, ¿sí? Los símbolos, entre otros. Y también, ¿cierto?, una función del lenguaje tiene que ver con el uso imperativo. ¿Qué quiere decir eso? Que mediante el lenguaje, ¿cierto?, nosotros podemos normar, organizar, inclusive dar órdenes, ¿ya?
Bien. Por ejemplo, alguien me podría decir, ¿cómo podríamos utilizar de manera imperativa el lenguaje? Consulta, ¿se me escucha? Sí se le escucha. Ah, ya. Pregunto porque alguien me dice que no puede escuchar nada. Pero creo que no. Ya. ¿A alguien se le podría ocurrir cómo usamos de manera imperativa el lenguaje en una, no sé, acción cotidiana, en alguna experiencia? En un juicio, Por ejemplo, muy bien. Y en su casa, por ejemplo, cuando usted da órdenes, tienes que hacer aseo, tienes que hacer la cama, o da instrucciones, primero echa esto a la olla, luego esto otro. ¿Estamos utilizando el lenguaje imperativo? Carolina, ¿qué dices tú? Carolina Mora. Dígame sí o no. Cuando, por ejemplo, usted da una orden en su casa, ¿utiliza el lenguaje de manera imperativa? Sí, Sí, ¿cierto, Daniel? Ahí, Carolina, tu compañero Daniel te ayudó. Sí, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando ustedes dicen esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, ¿cierto? También están usando de manera imperativa el lenguaje porque están ordenando, ¿ya? Por lo tanto, ahí, ¿cierto? Tienen todas las funcionalidades del lenguaje. Ahora, fíjate, Carolina, y fíjense el resto, ¿cierto? De los compañeros, que es muy importante que aprendamos todas las funciones del lenguaje, pero nos vamos a centrar principalmente en la parte dialógica, ¿ya? no puedo hacer nada. Ya, vamos a centrarnos en la parte dialógica, porque la parte dialógica es aquella, ¿cierto?, que nos permite básicamente conocer las opiniones del resto. Y muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros entramos en una conversación, en un diálogo, muchas veces se generan discrepancias, ¿ya? Ahora, pregunta para ustedes, ¿por qué creen que al momento de conversar muchas veces terminamos discutiendo? porque tenemos distintas maneras de pensar. Ok, pero ¿y por qué teniendo distintas maneras de pensar no podemos llegar a acuerdo y al final terminamos enojados con las otras personas? O pensando, por ejemplo, que toda conversación al final es una discusión. Porque siempre hay alguien que quiere que la idea de él prevalezca. Muy bien, ¿cierto? Es la idea de querer imponer. Lamentablemente tenemos una mala visión respecto al diálogo, ¿ya? Pueden existir múltiples temas, ¿ya? Pero la idea es que cada vez que uno dialogue con otra persona, al final uno se pueda nutrir, ¿cierto?, de las opiniones distintas y no, ¿cierto?, que se generen conflictos. Mayoritariamente los conflictos se generan porque, como dice ahí, ¿verdad?, la compañera, a veces se intenta imponer una idea por sobre la otra, entendiendo que tal vez una idea resulta ser incorrecta o un punto de vista o una percepción, ¿cierto?, no es la que corresponda. Pero fíjense que no es la idea, ¿cierto?, del diálogo, porque el diálogo no es lo mismo que, por ejemplo, un debate o una discusión. El diálogo tiene como propósito el que nosotros, ¿verdad?, podamos tal vez aceptar desde el punto de vista de la diversidad, ¿cierto?, de opinión y podamos sacar algo en limpio, ¿ya? Ahora, ¿por qué se generan precisamente estas ideas que muchas veces son controversiales? Porque a veces, por ejemplo, queremos comunicar algo que no sabemos cómo decirlo que al final, cierto, se pueden generar ambigüedades de interpretación por parte del interlocutor y evidentemente genera, cierto, estos conflictos dialógicos. Ahora, ¿cómo se les ocurre a ustedes que podríamos solucionar estos problemas de doble interpretación o de ambigüedad del mensaje? ¿Qué deberíamos hacer nosotros, por ejemplo, al momento de dialogar y poder entregar una idea clara? ¿Qué deberíamos considerar? Yo creo que saber escuchar al otro puede ser. Muy importante, sí, es uno, cierto, de los puntos que tenemos que considerar. Saber explicar la idea de lo que se está conversando. Muy bien, Fresia. Saber explicar, cierto, las Definir, ideas. Respetar. definir el objetivo, Daniel, no te escuché, perdón. definir el objetivo de lo que uno quiere comunicar. Ok, definir el objetivo, ¿cierto? Muy bien, definir el tema del cual se va a conversar. Muy importante, So- colocar los límites, ¿sí? Sobre todo mantener Respetable. calma los diálogos. Muy bien, Paulina, ¿cierto? También eso implica una actitud de cómo, ¿cierto?, se genera la conversación.
mantener la calma. Bien, fíjense que todo lo que ustedes mencionan es correcto. Y comúnmente, ¿cierto? Nosotros hablamos de comunicación efectiva, que básicamente es decir que para poder dialogar, ¿cierto? Tenemos que considerar ciertas reglas para que nuestro mensaje quede claro, ¿cierto? Y evidentemente se puedan evitar estos errores interpretativos. Bien, fíjense que los factores que inciden en la comunicación afectiva, es decir, efectiva, son los siguientes. Congruencia, claridad del mensaje, recursos paraverbales, evitar la puntuación comunicativa, ¿cierto? El contexto y la relación emisor-receptor, ¿ya? Bien, yo al CIDE le mandé, ¿cierto?, la clarificación de cada uno de estos puntos. Yo solamente me voy a dedicar, ¿cierto?, a explicarlo y a ustedes intentar ejemplificar para que ustedes lo puedan tener clarito. Pero después, ¿cierto? Ustedes van a revisar el documento complementario, que también es un PDF, para poder ir, ¿cierto? Viendo en mayor detalle en qué consiste cada una de ellas. Lo primero que tenemos que tener claro, y como bien dijo su compañero Daniel, es que cuando uno dialoga, ¿cierto? Tiene que tener apertura al diálogo, es decir, el querer conversar. Si una persona, por ejemplo, no quiere hacerlo y se ve obligada, evidentemente el diálogo no va a funcionar, ¿ya? Por lo tanto, lo primero que tenemos que tener presente es precisamente la apertura. Si yo, por ejemplo, digo, ok, conversemos sobre tal problemática, pero la otra persona no quiere hacerlo por X motivo, ¿cierto? Es mejor, ¿cierto?, que no se inicie un proceso dialógico porque lo más probable, ¿cierto?, es que nada resulte bien. Lo segundo que tenemos que tener consideración, que es el punto ya que aparece acá, es la congruencia del mensaje, ¿ya? Que básicamente remite a decir que si yo, ¿verdad?, inicio hablando sobre una temática, evidentemente el acto comunicativo tiene que finalizar, ¿cierto?, hablando exactamente de lo mismo, ¿ya? Es decir, si yo comienzo hablando de manzana, tengo que terminar hablando de manzanas. Si yo comienzo hablando de manzanas, pero termino hablando de herramientas, ¿cierto?, de construcción, es que no hay una congruencia comunicativa y en algún momento, ¿cierto?, de la acción comunicativa se perdió el foco, ¿cierto?, o tema de lo que se estaba, en este caso, dialogando, ¿ya? ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se da el segundo caso? Que yo comienzo hablando de algo y termino hablando de otra cosa. Comúnmente, ¿cierto? Se puede generar una ambigüedad de información o simplemente si es que yo quiero solucionar algo mediante, ¿cierto?, un proceso comunicativo, al final no se soluciona absolutamente nada, ¿ya? Por eso es importante que antes de iniciar una nueva temática se pueda cerrar lo que ya se estaba conversando, ¿sí? Bien, ¿dudas? ¿Dudas, preguntas? ¿O hasta el momento vamos bien con la congruencia? Vamos bien. Muy bien. Así me gusta, ¿cierto? Continuemos entonces con la siguiente. Samuel, no te preocupes si se te perdió la señal. Después retomamos haciendo un resumen rapidito, ¿cierto?, de lo que estamos abordando. Alguien por ahí dijo, es importante que el mensaje, ¿cierto?, se transmita de manera clara. Y evidentemente ese es el segundo punto que tenemos que considerar dentro de una comunicación, ¿cierto?, efectiva. Claridad del mensaje. Siempre he dicho que menos es más. Cuando nosotros, por ejemplo, somos concretos en transmitir una información, la otra parte, ¿cierto?, va a entender exactamente lo que queremos decir, ¿cierto? No es lo mismo decir, oye, pásame el coso que está arriba de esa cosa, que decir, oye, pásame, por ejemplo, el individual que está arriba del mueble de la cocina, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando nosotros damos una orden a partir de la primera forma o ejemplo que yo entregué? ¿Entendemos qué es lo que quiere la otra persona? Confusión, Oye, ¿eso era una confusión? te genera cierta una confusión. ¿Y cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos cometido el error de transmitir una idea de esa manera o dar una orden de esa manera? Todos, ¿cierto? Porque básicamente suponemos que la otra persona tiene conocimiento de lo que nosotros deseamos o de lo que le queremos transmitir, pero es un error, ¿ya? Jamás podemos dar por entendido que la otra persona supone o sabe lo que nosotros deseamos. Por lo tanto, tenemos que tener claridad, ¿cierto? Objetividad en lo que nosotros deseamos, ¿cierto?, transmitir o básicamente la orden que estamos dando. Bien. Tercer punto tiene que ver con los recursos paraverbales. ¿Han escuchado esto de lo paraverbal? ¿Este concepto lo han escuchado alguna vez?
¿Y significa ampliar el vocabulario? Ah, mm, tiene que ver con el vocabulario, Andrés. Tiene que ver. Ya. Es un concepto que se utiliza mucho en lenguaje y comunicación, ¿ya? Y los recursos paraverbales tienen que ver con la forma en que yo apoyo mis ideas, ¿sí? Por ejemplo, no es lo mismo, ¿cierto? Que yo le esté mencionando a alguien que, no sé, que yo, por ejemplo, no estoy mintiendo y me estoy riendo, ¿sí? Mi recurso paraverbal, en este caso, es la risa que está apoyando una idea, pero no se contextualiza, ¿cierto?, la situación, ¿sí? Que, por ejemplo, decir que yo no estoy mintiendo y estar en un estado, ¿cierto?, de seriedad, porque evidentemente mi estado de seriedad apoya lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Y me da mayor confiabilidad en cuanto a la entrega del mensaje que yo estoy utilizando. Bien, también, por ejemplo, los recursos paraverbales tienen que ver con la forma en que yo transmito una información. A veces, por ejemplo, cuando yo quiero transmitir información que resulta ser importante, yo entono de una manera distinta, ¿sí? Enfatizando, por ejemplo, ciertas palabras o ciertas oraciones. Eso también es cierto que es básicamente el tono de cómo yo transmito algo, también es cierto, es un recurso de tipo paraverbal. O, por ejemplo, utilizar mi cuerpo para poder justamente apoyar una idea, también cierto, es un recurso paraverbal. Por ejemplo, si yo estoy muy molesto y yo, cierto, mi cuerpo lo he hecho hacia adelante como una forma, cierto, de poder generar o intimidar cierto miedo, generar miedo o intimidar, básicamente también estoy utilizando, ¿cierto?, un recurso paraverbal que está apoyando, ¿cierto?, el mensaje que yo estoy transmitiendo, ¿ya? Por lo tanto, un recurso paraverbal tiene que ver precisamente con todas las formas que yo utilizo para poder enfatizar o apoyar alguna idea que intento transmitir, ¿ya? Bien, ¿qué es un punto para ustedes? Cuando yo digo punto final, punto seguido, ¿qué es un punto? ¿Qué significa? Un punto es el término de una frase, ¿puede ser? Bien. Muy bien, Paulina. Es el término de una frase o el término de una idea. Excelente. ¿Y qué pasa si yo a esto le digo que lo que tenemos que evitar dentro, cierto, del ámbito comunicativo es la puntuación comunicativa? Si el punto lo entendemos como algo que finaliza, ¿qué quiere decir que tenemos que evitar la puntuación comunicativa en un acto dialógico? Eh, no hay que poner punto, o seguir con comas, no sé, para seguir algo. Ya, pero estamos hablando en un acto, cierto, dialógico, de diálogo, de hablar, porque ahí no podemos colocar los puntos ni las comas, pero ¿a qué se refiere, por ejemplo, que tenemos que evitar la puntuación comunicativa? A Profesor, yo ver, me imagino que es cuando dice uno, ya, pues, se acabó la conversa. Entonces, el otro no tiene ningún derecho a dar su opinión o lo que pensaba. muy bien. Es porque alguien, ¿cierto?, termina una conversación de manera inesperada, ¿cierto? Cuando no hemos escuchado, por ejemplo, la contraparte y básicamente decimos, ya, esto se finalizó. Muy bien. Cuando se produce un acto dialógico, ¿cierto? Y como dijimos al principio, todo tema tiene que ser básicamente cerrado. Si no se cierra, ¿cierto? Generamos un problema porque ustedes saben que uno, ¿cierto?, es muy interpretativo y por lo tanto inventa muchas cosas y al final, ¿cierto?, se genera por ahí ideas que tal vez no son. ¿Ya? Bien. Una de las formas, precisamente, que nosotros terminamos una conversación es cuando no nos cae bien tal vez la opinión del otro, y era lo que decían ustedes, y damos por finalizada la conversación y decimos que ya no queremos conversar más y no hemos solucionado nada. ¿Sí? Pero hay otras formas también de puntuación comunicativas que no son tan directas. Por ejemplo, si yo estoy conversando con alguien y esa persona no me está mirando, por ejemplo, a la cara, y está pendiente en su teléfono, yo, ¿qué pienso a partir de la reacción de la otra persona? De la actitud de esa persona, que Que está no me está interesada en poniendo escucharme, atención. Que no quiere Ya, dialogar. que no quiere dialogar, ¿sí? Bien, yo creo que esto es muy frecuente y que a todo el mundo le ha pasado que de repente se junta con sus amigos o su familia, ¿cierto? Quieren tener una conversación porque tal vez no se ven hace mucho tiempo, quieren saber sobre la persona y de repente, ¿cierto? En medio de lo que es la conversación, empiezan a sacar su teléfono y están todos pendientes en su teléfono, en las redes sociales, ¿cierto? Menos en lo que se está conversando. ¿Le ha pasado?
Es que eso es como una hora por profesor. Es muy común, ¿cierto? Pero es algo que se debiese evitar, porque justamente ¿qué genera son ustedes? Algo que dijo su compañera anteriormente. ¿Sí? Que no estamos Escuchando. escuchando. ¿Y cómo vamos a saber lo que le ocurre a la otra persona si no somos capaces de prestar atención o escuchar? Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿cierto? Es precisamente evitar esas malas acciones, ¿cierto? Que conlleva a que una conversación termine, ¿cierto? De manera precipitada. Bien, luego tenemos que contextualizar. Todo tipo, ¿cierto? De diálogo o comunicación tiene un contexto, ¿ya? Es decir, tiene un tiempo y un espacio. No es lo mismo, por ejemplo, una conversación que usted puede llevar, no sé, en un contexto, ¿cierto? Más holgado, más familiar, más de amistad, que, por ejemplo, un contexto en el cual usted, ¿cierto? Tiene mayor formalidad. Y es que, por ejemplo, dentro del trabajo, si es que ustedes, ¿cierto?, están trabajando, se percatarán que la forma en que nosotros conversamos, ¿cierto?, y dialogamos es muy distinta como lo hacemos fuera de, ¿ya? Y es que todo, ¿cierto?, debe llevar un contexto. El acto comunicativo tiene un contexto. Y esto se relaciona mucho también con el otro punto, que es la relación emisor-receptor, ¿ya? Fíjense que nosotros, para poder hacer que el mensaje, ¿cierto?, se pueda entender de una manera correcta, también tenemos que entender a quién le estamos transmitiendo ese mensaje. No es lo mismo, por ejemplo, hablar de política con una persona adulta que hablar de política con un niño, ¿sí? Yo adecuo precisamente mis ideas para que ambos me puedan entender. Lo más probable es cierto que en mi lenguaje común y corriente, sin adecuación, un adulto me pueda entender perfectamente lo que yo, ¿verdad?, quiero transmitir, pero lo más probable es cierto que si utilizo esa misma forma de referirme a un adulto con un niño, el niño no me entienda. ¿Ya? Por eso es importantísimo saber a quién le estoy transmitiendo el mensaje, para adecuarlo, ¿cierto? Y hacer que la otra persona me pueda entender de buena manera. También dentro de este punto, relación emisor-receptor, caben, ¿cierto?, todos los valores que incluye precisamente una comunicación efectiva. Por ejemplo, el ser respetuoso, ¿sí? Porque, por ejemplo, que si yo me estoy, ¿cierto?, hablando en este caso con un jefe, intentando resolver algo, evidentemente tengo que entender que es un superior, ¿cierto? Y el superior también tiene que entender que yo, por ser persona, igual, ¿cierto?, merezco un trato digno. Por lo tanto, los valores, ¿cierto?, que incluye el ámbito del diálogo, también, ¿cierto?, recaen en este último punto. Bien, sinteticemos entonces cada uno de ellos para que más o menos volvamos a retomar las ideas. Cuando hablamos entonces de comunicación efectiva, considerar congruencia. ¿Qué quiere decir? Que conversación que se inicia, ¿cierto?, con una temática tiene que ser terminada. No se puede, ¿cierto?, hablar de otro tema si no se ha zanjado o cerrado uno. Claridad del mensaje. Quiere decir que el mensaje que yo transmito tiene que ser concreto y objetivo, ¿sí? Recursos paraverbales. Toda forma, ¿cierto?, que yo utilice para apoyar lo que yo estoy comunicando, como por ejemplo, utilizar mi lenguaje corporal, ¿cierto?, énfasis en palabras, etcétera. Evitar la puntuación comunicativa. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tenemos que evitar, ¿cierto?, es que básicamente la conversación se termine de una manera apresurada por actos, ¿cierto?, que incluyan, por ejemplo, el no prestar atención a lo que se está transmitiendo o simplemente mostrar desinterés, ¿cierto?, en lo que está comunicando la otra persona. Contexto. Todo tipo, ¿cierto?, de acto dialógico tiene que contextualizarse en tiempo y espacio. Es decir, no es lo mismo conversar en un ámbito, ¿cierto?, informal que hacerlo, ¿cierto?, en un ámbito de formalidad. Y esto, ¿cierto?, también se relaciona con emisor-receptor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo adecuar, ¿cierto?, el mensaje a quien yo lo estoy transmitiendo. Bien, hasta acá se comprende cada uno de estos factores. Sí, ¿Alguien que tenga alguna duda puede escribir en el chat? Recuerde, no hay problema. Bien. Profesor, lo único que de repente se le va la voz y se acelera, como que se acelera, entonces no se entiende muy bien eso. Sí, yo pensé también lo mismo, pensé en el computador, pero no. Eh, ahora veo que es de ella. Ok, no se preocupen. Bien.
Mientras yo soluciono el tema de la voz, ¿cierto? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Les voy a dar una pequeña actividad para que vayan pensando mientras yo estoy ahí solucionando el tema, ¿ya? La actividad es la siguiente. Vamos a hacer un análisis de caso. Y el análisis del caso es la siguiente situación. Dice, se le acerca a su jefe a preguntarle por qué en el último tiempo su producción ha sido insuficiente, ¿sí? La pregunta es, dice, ¿cómo respondería usted a través de los factores que inciden en una comunicación efectiva? A ver, ¿cómo ustedes le responderían a su jefe sin pegarle, sin insultarle, sin levantarle la voz? ¿Cómo le responderían ustedes de que su producción, sí, verdad, no ha sido lo suficiente como para poder justamente producir en relación a sus otros compañeros? Les doy un tiempo prudente para que puedan resolver la pregunta. Luego lo voy a preguntar a cualquiera. Ya, ahora sí. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se escucha clarito. Sí, ahí sí. Ya, perfecto. Ya, entonces nuevamente le leo la pregunta que tienen que responder. Dice, se le acerca a su jefe a preguntarle por qué en el último tiempo su producción ha sido insuficiente. ¿Cómo respondería usted considerando ciertos los factores de la comunicación efectiva? Manteniendo la calma y la compostura, ¿Ok? porque Teniendo respeto, daría mucha pena. siempre con respeto. Ya, ok. Consideremos todo eso, pero ¿cómo le respondería usted? No qué factores consideraría. ¿Cómo le respondería usted? Tiene que crear una respuesta. ¿Cómo respondería usted? Pero considerando ciertos los factores que hemos mencionado anteriormente. Escriba una respuesta como usted le respondería a él. ¿Qué le diría? Sector del emisor, tenemos los paraverbales, tenemos el parafraseado paraverbal, habla. Pero eso te hace esa pregunta, ¿no? Pero está diciendo a través del factor de comunicación afectiva. Ya, pero ¿cómo le responderían ustedes? Oh, Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo. Yo le diría, jefe, ¿sabe que? ¿Cierto? ¿Cómo ustedes le contestarían a una persona? me da risa. El motivo de mi baja producción es, de ahí, ¿cierto? Ustedes van respondiendo, ¿cierto? Y utilizando, en este caso, ¿cierto? Lo que son los factores que hemos mencionado. Eso es lo que quiero que realicen. Formal y de respeto. Ya, hagamos lo siguiente. Ordenen sus ideas, ¿ya? Si tienen un papel y un lápiz al ladito, ¿cierto? Ordenen las ideas y luego, ¿cierto? Lore. Muy bien, Lorena. Lorena dice con un diálogo formal y de respeto. Estamos totalmente de acuerdo. Pero ¿cómo le contestarían? Porque si yo soy el jefe y le digo, a ver, Lorena, ¿sabes qué? Tu trabajo creo que no ha sido muy bueno en el último tiempo y veo que tu producción es totalmente insuficiente. Usted no me va a responder con diálogo formal y de respeto. ¿Cómo me respondería a mí? Jefe, ¿sabe el motivo de... Quiero que lo redacten, ¿sí? Tal cual como ustedes le hablarían a su jefe, yo quiero que lo redacten. Tienes que decirle, jefe, Ya. usted Les tiene voy a
Les voy a dar el tiempo, los voy a... Entonces, le aviso al tío que había una escuela en esta casa, porque a mí no me interesa ir con su regla. Les voy a dar hasta la 8:08 para que puedan generar una respuesta y luego, cierto, la leemos. Pueden anotar en el chat si gustan. Alicia, ¿me van a dejar ver al papá? ¿Cómo supiste? Es que lo que más quiero en el mundo es el hospital. Les queda un minuto. Ya veo 2 respuestas por ahí. Nos queda un minuto. Bien, Andrés envió otra respuesta. Perfecto. Después la vamos a leer en conjunto y vamos a ver, ¿cierto?, si está dentro del marco de lo que esperamos y cómo podríamos agregar, ¿cierto?, mayor información. Y el tiempo se ha acabado. Bien, antes de leer lo que están, ¿cierto?, escrito en el chat, ¿hay alguien que quiera desactivar su micrófono y leer su respuesta? Yo tengo ¿No? una. A ver, escuchemos. Su nombre es... Espérame. Sí, Valentina, lo que pasa es Valentina. que ahí vamos a ver cómo está. Dice, jefe, el motivo de mi baja producción se debe a un problema de salud en mi familia. Haré todo lo posible para que el próximo mes sea más efectiva. Le agradezco su comprensión. Gracias. Eso. Muchas gracias, Valentina. Fíjate que tu respuesta está muy bien. Ya, primero, estamos hablando, ¿cierto?, de la relación emisor-receptor. Reconoce, ¿cierto?, que es tu superior al mencionar que es jefe. Bien, también trabaja el tema de valor, del respeto, porque en ningún momento te exaltas, ¿cierto? Y básicamente generas como una suerte de eh, idea, ¿cierto?, que pueda generar como un conflicto. Estás entregando los motivos, pero adicionalmente, Valentina, estás entregando una solución. Estás diciendo, ¿cierto?, y reconoces que tiene una baja productividad, das los motivos de tu baja productividad, los problemas, ¿cierto?, que tienes de salud con tu familia, pero posteriormente te comprometes a cambiar en el siguiente mes. Por lo tanto, tu respuesta está muy bien, te felicito. Vamos a leer la respuesta de tus compañeros, ¿ya? Muchas gracias. Ok, Carolina nos dice lo siguiente. Bueno, jefe, sabe que he estado con mucha sobrecarga de trabajo y mi rendimiento no es el mismo por lo mismo. Muy bien, Carolina, ¿ya? Al igual que tu compañera, reconoce, ¿cierto?, quién es tu receptor del mensaje, que es tu jefe, lo trata, ¿cierto?, con respeto. Está, ¿cierto?, entregando cuál es el motivo, en este caso, de tu baja productividad, al decir que tienes sobrecarga del trabajo y que tu rendimiento no es lo mismo. Ahí hay una reiteración, ¿cierto?, de idea que es por lo mismo y no es lo mismo. Esa última la descartas. Al igual que tu compañera Valentina, lo que debes agregar, ¿cierto?, es la solución. ¿Qué es lo que te comprometes tú posteriormente para poder mejorar precisamente tu rendimiento? Y la respuesta, ¿cierto?, quedaría espectacular.
Samuel, revisemos qué es lo que nos escribiste tú. Dice, hola jefe, entiendo su disconformidad por mi desempeño, pero he tenido problemas familiares que me están agobiando y ese es el motivo de mi baja productividad. Muy bien, Samuel. Al igual que tus compañeros, ¿cierto? Lo que estás haciendo, y fíjate, estás saludando a tu jefe, ¿ya? Que es básicamente una forma también de generar, ¿cierto?, el respeto hacia la otra persona. Eh, Marca, ¿cierto?, la distancia entre uno y otro. Por lo demás, también, ¿cierto?, estás reconociendo cuál es básicamente la falta o los motivos de tu bajo desempeño y de tu productividad. Al igual que tus compañeras, si agregas una solución, evidentemente mejoraría tu respuesta. Pero está bien, ¿cierto?, enfatizando ahí los factores que hemos señalado. Andrés nos dice, jefe, el motivo de mi baja productividad se debe a la falta de incentivos por parte de la empresa y del personal del trabajo. Muy bien, también, ¿cierto? Estás señalando, ¿cierto? Cuál es básicamente lo que te lleva a producir menos. Evidentemente, este tipo de respuestas son respuestas que pueden generar conflictos, pero, ¿cierto? Siendo honesto, porque eso es el valor, ¿cierto?, que tú estás transmitiendo, es algo que también resulta ser positivo dentro de un acto dialógico. No estás inventando algo, sino que estás siendo honesto, ¿cierto?, de explicar cuál es el motivo, que en este caso, ¿cierto?, es la baja remuneración. Ahora, al igual que tus compañeros, generar, ¿cierto?, el incentivo. O sea, el incentivo, el cómo podría, ¿cierto?, mejorar para poder justamente que tu producción sea mejor. Vamos con la siguiente, Lorena. Jefe, tiene usted toda la razón, pero considerando la situación en la que se encuentra el país, la producción baja debido a las alzas de precio y me esforzaré en mejorar la producción. Bien, Lorena, en dos cosas. Primero, ¿cierto?, en señalar jefe y, ¿cierto?, reconocerlo como tu superior. También es correcto el que tú estás dando una solución al final. Pero fíjate que no estás, ¿cierto?, considerando como parte de tu responsabilidad la baja producción. Se la está haciendo, estás delegándola a otra cosa. Y por lo tanto aquí, ¿cierto?, lo que estamos haciendo es básicamente desviar el tema y tu responsabilidad en la producción, ¿cierto?, baja que estás teniendo tú como trabajadora, ¿ya? Y ahí ya no estamos hablando de congruencia, sino que estás estratégicamente desviando tu responsabilidad hacia otros factores, ¿ya? Así que ahí hay que tener ojo en el cómo, ¿cierto?, estamos argumentando. Bien, fíjense que la idea de colocar este análisis de caso es que también nosotros podamos desarrollar otras cosas, que es básicamente la forma en que organizamos nuestras ideas y cómo llevamos, ¿cierto?, al plano de, en este caso, ¿cierto?, lo práctico, lo que estamos aprendiendo, ¿ya? Como ustedes saben, la prueba de filosofía no es todo, ¿cierto?, selección múltiple, hay parte también de desarrollo y por ahí, ¿cierto?, podría justamente ingresar tal vez alguna pregunta que tenga que ver con el caso de cómo podemos argumentar una situación problemática, ¿ya? Cada vez que se nos presente un problema en una evaluación y se nos diga, ¿cierto?, cómo tenemos que solucionarlo mediante el uso del lenguaje, considere, ¿cierto?, los factores que en este caso hemos estado señalando para que usted, ¿cierto?, pueda tener su respuesta correcta, ¿ya? Bien. ¿Dudas de la retroalimentación? ¿No? No. Ya, perfecto. Muchas gracias por haber participado y a todas las personas, ¿cierto?, que entregaron su respuesta. Sé que a veces puede parecer muy difícil mostrarle al otro lo que estamos, ¿cierto?, haciendo, pero de esta manera también se aprende, ¿ya? Así que súper. Bien, entonces, el diálogo, ¿cierto?, es una forma en la cual nosotros podemos comunicar, ¿cierto?, de una manera bastante efectiva y correcta nuestra forma de pensar. Pero, ¿qué es el pensamiento? ¿De qué trata el pensamiento? A ver, ¿a alguien se le ocurre? El pensamiento, ideas de lo que, a ver, pensar algo, pensar y hacer, o sea, estoy pensando algo y quiero, tengo esta idea y la voy a hacer, o sea, porque ya lo pensé, creo por Muy bien, ahí. Valentina. Ahora la pregunta para ti y para todos, ¿cierto?, los que están acá en clases. ¿Y para qué generamos ideas? ¿Cuál es la finalidad de poder generar ideas? Para llevarla a cabo, para hacerlas, para Muy concretarlas. bien. ¿Y frente a qué situación, por ejemplo, nosotros formulamos ideas?
algo que necesitamos hacer, algo que nos proyectamos, que queremos hacer, no sé, Muy un bien, trabajo. Valentina. Muy bien, Valentina. Ya, vamos por ahí. Fíjense que el pensamiento emerge como una forma en la cual nosotros resolvemos problemas. Pensamos porque tenemos que resolver problemas. Nuestra vida es un problema, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Primer problema que tenemos en la mañana. Muy banal, pero todos tenemos el mismo problema. Sobre todo ahora, que hace mucho frío. ¿Nos Levantarnos. queremos levantar? No. No. Y pensamos, ¿cierto? Y al final nos obligamos a ponernos de pie porque nuestra rutina, ¿cierto? No puede esperar. Tenemos que ir al trabajo, hacer cosas, ciertos deberes. Por lo tanto, para poder solucionar ese dilema, ¿cierto? Que tenemos en la mañana, si levantarnos o no, ya estamos pensando. Y estamos solucionando un problema a través de las ideas, ¿cierto? O las formas en que nosotros analizamos esa situación, ¿ya? También hay que considerar, ¿cierto?, que hay otro tipo de problemas, ¿cierto?, que en nuestra vida diaria tenemos, que no son tan banales como, por ejemplo, si me quiero levantar en la mañana o no. Por ejemplo, vamos a suponer, resulta que usted quiere cocinar algo rico, ¿sí? Pero resulta que revisó la despensa y se percató que no tenía los ingredientes para poder cocinar lo que usted deseaba. Y es más, solamente tenía un paquete de arroz, nada más, ¿ya? Bien. ¿Cómo hacemos para poder resolver ese conflicto? ¿Qué hacemos si no tenemos tanto dinero, en nuestra despensa no hay tanta comida, ¿cierto?, para hacer lo que queremos, cocinar, almorzar? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo resolvemos ese conflicto? Algo Pensamos. práctico. Ahí tenemos un Ya, pensamiento creativo que podría ser muy bien, pensamos, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos en lo concreto? ¿Qué harían ustedes? Eh, y vamos a la práctica. Vemos le buscamos la solución. Pensamos y a la vez buscar la solución. ¿Cómo soluciono, no sé, el agregado que le voy a poner al arroz? Si no tengo nada más, buscar de ahí, qué manera conseguir. ahí tenemos el pensamiento creativo, porque Muy bien, muy Sí, bien, a igual eso pienso que es iba. creativo. Crear, Muy o sea, bien. pensar en qué hacer con el arroz, qué es lo que tenemos. Ya, mire, de partida, ¿cierto? Nos queda solamente el paquete de arroz y tenemos muy poco dinero, ¿cierto? Queríamos cocinar algo rico que tal vez no era el arroz. Por lo tanto, lo que queríamos cocinar ya lo desechamos, porque realmente no podemos hacerlo, ¿cierto? ¿Qué hacemos? Ya hemos desechado una idea, ¿cierto? Hemos desechado una idea porque no tenemos, ¿cierto?, cómo ejecutar. Por lo tanto, viene cierto otro tipo de pensamiento que resulta ser el pensamiento práctico y me dice, haz lo que tienes en el momento, que es el arroz. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Ustedes dicen, bueno, pero tampoco voy a comer arroz solo, ¿cierto? Tengo que buscar la forma de realizar, ¿cierto?, lo que acompañe el arroz. Bien, y ahí se pone usted a ser creativo. ¿Cómo puedo acompañar ese arroz? ¿Qué podría yo cocinar? A o ver, sea, si tiene poco disculpe, dinero, primero se pone el pensamiento práctico, dice usted, y después se pone el pensamiento creativo, ¿o por no? supuesto. Sí, sí, sí. Ah, ya. Lo práctico es desechar lo que yo no puedo hacer y Ya. optar por lo que tengo en el momento. ¿Sí? Ujú. No es creativo, por ejemplo, realizar el arroz porque el arroz está, por lo tanto usted lo va a hacer. Eso es cierto, es práctico. Ahora, el que invento yo, ¿cierto?, para poder acompañar ese arroz, ya es algo creativo. Si yo tengo poco dinero, a ver, ¿qué podría comprar yo con poco dinero que podría acompañar ese arroz? Huevos. Ok, huevos, ¿qué más? ¿Qué iba a decir la abuela? La abuela no sé por qué te rayas. Su Ensalada, compañera dijo huevos. Andrés, perdón. ensaladas. Muy bien. Al igual que Eric, ¿cierto? Señala ensalada, ¿cierto? Un rico arroz con tomate y rico.
Samuel dice hamburguesas. Unas papitas fritas al ladito. Ok, optamos, ¿cierto? Por colocarle otra guarnición, papitas fritas. Perfecto. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Un pensamiento de tipo creativo, ¿ya? Porque de una u otra manera, ¿cierto? Tuvo que hacer rendir el dinero y por lo tanto creó, ¿cierto? Algo que no tenía, ya sea yéndolo a comprar, ¿cierto? O inventar un plato, ¿cierto? Que tal vez no es el común de lo que coma todos los días. Perfecto, pensamiento creativo. Ahora, una vez que hemos resuelto el problema, ¿qué es lo que realizamos? Una acción reflexiva. Reflexivo. Y la acción, y aunque no crean cierto que es una acción reflexiva, pero la acción reflexiva lleva a un aprendizaje. Usted reflexiona. Me quedó rico, ¿cierto? El almuerzo. Y eso que tenía bajo presupuesto. ¿Qué aprendió? Que con poco dinero se puede hacer Se almuerzo. puede, muy bien, se puede O hacer, si, ¿cierto? Salvar un o si lo almuerzo. que cociné es sano o no. Muy bien, Andrés. También, ¿cierto? Si está dentro de sus cánones, ¿cierto? El comer de manera saludable y si lo consiguió, perfecto. Bien. Y si usted se enfrenta nuevamente a la misma situación, ¿haría exactamente lo mismo que hizo en ese entonces? Lo más probable es que sí. Si nuevamente nos encontramos con que solamente tenemos el arroz, ¿cierto? Y un poco de dinero, lo más probable es que vuelva a repetir la misma acción. Y ese pensamiento reflexivo, ¿cierto? De, que le quedó rico, que le gustó lo que hizo, ¿cierto? Que salvó la situación, que cada vez que tenga poco dinero tal vez vaya a hacer lo mismo. Entonces, ¿qué hizo? Un acto reflexivo que lo llevó a un aprendizaje. ¿Ya? Bien. Fíjense que el pensamiento, ¿cierto? Como forma de resolución de problemas, se reduce a una sentencia. Y me gustaría que ustedes escogieran cuál de esas sentencias es la que consideran correcta. ¿El pensamiento implica el actuar y luego pensar o el pensar y luego actuar? Pensar y luego actuar. Pensar. El pensar y luego actuar. ¿Qué Sí. hicieron, por ejemplo, para resolver el caso anterior? ¿Actuaron primero? No, Pensamos. pensamos. Pensar, ¿cierto? Y es que nosotros, ¿cierto? Como personas, lo que tenemos que hacer, evidentemente, es primero generar, ¿cierto? Las ideas, pensar cómo lo resuelvo y posteriormente, ¿cierto? Ejecutar. Bien, ahora pensemos de la manera distinta. ¿Qué pasa cuando yo actúo primero y luego pienso? Que a la tole tole. ¿Por qué, Sí, Paulina? porque ya, suponiendo cuando nos encontramos frente a una situación, se ofuscan las personas y actuamos a golpe y no pensamos antes que podemos hacer daño. O sea, un ejemplo. Muy bien, Paulina. Y ahí va justamente el punto. Fíjense que uno de los problemas que tenemos como personas es que muchas veces primero, ¿cierto? Actuamos y luego pensamos. Y el actuar implica, ¿cierto? No razonar. Cuando nosotros hablamos, ¿cierto? De actuar y luego, ¿cierto? Pensar, es que estamos privilegiando lo que son las emociones por sobre la razón. ¿Ya? Más adelante vamos a entender que básicamente emoción y razón es algo que tiene que estar siempre equilibrado. Pero como personas muchas veces dejamos privilegiar, ¿cierto? Y actuar uno por sobre la otra, ¿ya? Ser racionales está bien, pensar, ¿cierto? Está bien, pero ¿qué ocurre, por ejemplo, cuando nos dejamos llevar solamente por la razón? ¿Qué dejamos de lado? Dejamos de pensar. ¿Ok? Pero dejamos, por ejemplo, de lado Las los emociones. valores, por ejemplo, humanos, las emociones, ¿sí? Volvamos nuevamente al caso de atrás. ¿Qué pasa si usted le da toda esa justificación al jefe y el jefe piensa de manera racional? 100%. ¿Le va a importar su justificación? No, ¿Le va a importar que tenga problemas en la casa? no, ¿Le va a no, importar, por ejemplo, que tenga alguien enfermo? no. No. Si tiene su día administrativo disponible, pídalo, descanse, recupérese y vuelva. ¿Sí? Si no produce, ¿qué va a decir el jefe? Bueno, lo que corresponde, ¿cierto? Que usted no gane el bono, ¿cierto?, de producción. ¿Ya?
Eso, ¿verdad?, implica ser 100% racional. O sea, dejar todo lo que es el valor humano de lado. Ahora, si nosotros, por ejemplo, nos vamos por el lado, ¿cierto?, del actuar, que es 100% emocionalidad, ocurre lo que dijo su compañera Paulina. ¿Cuántas veces, por ejemplo, dentro de un momento eufórico, dentro de un momento de mucho, no sé, rabia, enojo, hemos hecho cosas que después nos hemos arrepentido? Muchas veces. Decimos cosas que no queremos, ¿cierto? Hacemos cosas que no deseamos y podemos dañar incluso a otras personas. Y eso, ¿cierto?, es parte precisamente de que nos dejamos llevar por la emocionalidad por sobre, ¿cierto?, lo racional. Por lo tanto, pensar y luego actuar es, ¿cierto?, como debiese darse precisamente el pensamiento desde el punto de vista de la resolución de problemas. Es decir, pensar, pero también, ¿cierto?, actuar desde el punto de vista de la emocionalidad. Muy bien. ¿Hasta acá hay alguna duda, pregunta? No, vamos bien. Ya, perfecto. Fíjense que en su documento, que yo también les envié, ¿cierto?, como notas aclaratorias, ahí aparece, ¿cierto?, los pasos de resolución de problemas, ¿ya? Porque los problemas tampoco se resuelven así como de la nada. Para poder resolver un conflicto, eso quiere decir pensar, hay una serie de etapas, ¿cierto?, que hay que seguir, ¿ya? Ese material que yo les envié es un material complementario, complementario. Lo que sí, ¿cierto?, es que tienen que tener clarísimo esta segunda frase que está expuesta en la diapo, que es pensar, luego actuar, ¿ya? Por si en algún momento le aparece una pregunta que se relacione, por ejemplo, con este tipo, ¿cierto?, de idea que está sujeta a la resolución de problemas, ¿ya? Pero lo otro lo pueden utilizar como material complementario para más o menos entender, ¿cierto?, cómo se resuelve un conflicto, ¿ya? Desde el punto de vista del pensamiento. Bien, aprendizaje. Dijimos, ¿cierto?, que cada vez que nosotros resolvemos un problema y pasamos por un acto reflexivo que nos indica que si lo que hemos hecho es lo correcto o no, o intentamos solucionar el problema y lo hacemos a cabalidad, generamos un aprendizaje. Fíjense que el aprendizaje no es comúnmente lo que todos conocemos como el adquirir conocimientos. El aprendizaje, ¿cierto?, va más allá de eso y tiene que ver básicamente en el cómo las cosas que nosotros hemos adquirido, ya sea por el mismo conocimiento, experiencia u otro, ¿cierto?, hacen que nuestra visión de mundo cambie, ¿ya? Y este cambio se genera a través de lo que es el pensamiento y el acto. El aprendizaje puede ser de manera transitoria o también, ¿cierto?, el aprendizaje puede ser de manera permanente, ¿ya? Bien. Cuando nosotros hablamos entonces de aprendizaje, hablamos básicamente de la forma en que nosotros cambiamos, ¿ya? Y puede ser también ligado a lo que es un proceso madurativo, ¿cierto?, de una persona. Para poder entender el aprendizaje, vamos a mencionar algunas teorías, ¿ya? Solamente mencionar porque comúnmente las teorías no entran, ¿cierto?, dentro del ámbito de una prueba, pero sí, ¿cierto?, para que ustedes entiendan a qué me refiero con el cambio permanente o transitorio, ¿ya? Hay muchas teorías del aprendizaje, pero yo reduje, ¿cierto?, las teorías en tres para que la podamos entender. La primera de ellas es la teoría, ¿cierto?, conductista, que establece, ¿cierto?, que el aprendizaje está ligado principalmente a lo que es la manipulación, ¿cierto?, de la conducta de las personas, que pueden darse en dos áreas. La primera de ellas, ¿cierto?, es relacionar un estímulo con conducta, y la segunda tiene que ver con cómo nosotros reforzamos, ¿cierto?, las conductas a través de premios y castigos. ¿Le ha pasado, por ejemplo, que a las 12 del mediodía les comienza a dar hambre? Sí, ¿Sí? Ya. ¿Qué relacionaron ustedes? ¿El hambre con qué cosa? Con la con el hora. almuerzo, la Con la comida, hora. con la Saben hora. que a las 12 es hora de colación y por lo tanto, ¿cierto?, les da hambre, o más o menos en ese periodo. Fíjense que el primer teórico que investigó y que dio paso, ¿cierto?, a esta relación de estímulo, ¿cierto?, y respuesta fue Daniel Goleman, iba a decir, disculpe, Iván Pavlov, ¿ya? Un ruso que experimentó con un perrito y que básicamente él, ¿cierto?, asimiló el perrito, el sonido de una campana con, ¿cierto?, la hora de comer y por lo tanto, ¿cierto?, salivaba y de esa manera él se percató que las personas también tendemos a relacionar estímulos. Por ejemplo,
Ustedes cuando llaman a una persona, comúnmente, ¿cierto? Y llaman de distintas maneras de acuerdo a su estado emocional. Si están enojadas, le dicen a la persona comúnmente por su nombre y apellido. Claudio Flores, ven para acá. La otra persona, ¿qué va a sentir inmediatamente? Incertidumbre y miedo, porque sabe que ese llamado, ¿cierto?, no es común. Algo ocurrió. Por lo tanto, asimilo, ¿cierto?, que algo no está bien con la forma en que se refieren, ¿cierto?, a mi persona, la forma en que pronuncia mi nombre, como lo entono. ¿Sí? Bien. La otra parte, ¿cierto?, conductista, se refiere, ¿cierto?, a el reforzamiento de estímulos. Por ejemplo, ¿le ha ocurrido que ustedes, para reforzar algo, ¿cierto?, que ha sido positivo, dan premios? Sí, Sí, te sacaste un 7, por lo tanto te premio, ¿cierto? ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando alguien se porta mal? se castiga. Se castiga con la finalidad precisamente de que esa acción no vuelva a ocurrir. Ya, este tipo, ¿cierto?, de aprendizaje es un aprendizaje, ¿cierto?, que se da no de manera permanente, porque comúnmente los refuerzos los tenemos que dar constantemente y los castigos también, son tipos de refuerzos, ¿cierto?, que moldean la conducta de manera transitoria. Y comúnmente, ¿cierto?, es la forma en la cual nosotros educamos las conductas de todas las personas. Bien, por tiempo no vamos a alcanzar a mencionar, ¿cierto?, las otras teorías, pero sí, ¿cierto?, la próxima clase sí o sí vamos a estar analizándolas para que ustedes puedan saber más respecto al aprendizaje. ¿Ya? El material fue enviado, revísenlo de todas maneras para que puedan justamente hacer sus dudas también y preguntas si es que se les generan para la próxima clase. ¿Ya? Que estén bien, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, profesor. Ok, Muchas que gracias, estén que muy esté bien. bien. Igual ustedes, Buenas noches. buenas noches. Ahí, ¿cómo estamos todos? Muy cansados, muy cansadas. ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? Buenas noches. Buenas noches. ¿Va cansadora su semana o no va cansadora? Algo, profe. Algo, ¿cierto? Hay unas semanas en las que uno es Marte y se está arrastrando por la vida y se siente como un año de trabajo. No sé si a ustedes les ha pasado que tienen esa semana. Ya, pero ya como para ir acortando la semana, ¿cierto? Y para ir también Está cortado. Sí. ¿Me escuchan o no? ¿Me escuchan bien? Sí. Ya, perfecto. Sí, Ya, profesora. vamos a recordar, ¿cierto? Ahí que estamos grabando. Así que para que tengamos claro eso, un saludo a la gente que nos está viendo en diferido, ¿ya? Y vamos a comenzar a trabajar con esto, ¿ya? No, la semana pasada yo les di libre, así que esta semana vamos a trabajar el doble eh, para poder ir avanzando en estos temas que son tan agotadores de repente y que hay tanta cosa que vamos a aprender. Hoy vamos a dedicarnos fundamentalmente a la parte de la comprensión de lectura, chiquillos y chiquillas, así que tenemos que ir poniendo atención a las estrategias que vamos a utilizar y si hay algo que no vamos entendiendo o que no nos hace lógica, tenemos que preguntar, ¿ya? La idea es que esto nos quede claro y lo podamos aplicar también a a las otras áreas del conocimiento, ya a las otras asignaturas. Así que aquí atentos, atentas, cualquier cosita que no se entienda, ustedes pregunten. Ya, la semana pasada vimos esta clasificación general la semana antes pasada, vimos la clasificación general de los textos y vimos que se dividían en literarios y no literarios porque unos eran ficticios y otros eran textos con referentes reales. ¿Ya? Veíamos también que los textos no literarios se iban a clasificar a partir de la función que tenían, o sea, a partir de para qué estaban hechos en el fondo. ¿Ya? Y nos centramos nosotros como segundo ciclo en los textos argumentativos, que veíamos que el propósito del texto general en el texto argumentativo es influir en el receptor, o sea, que quiere que el receptor haga o deje de hacer algo. Y ahí estuvimos hablando, ¿cierto?, del texto argumentativo y dijimos que este texto además tiene un carácter subjetivo. Eso quiero decir que
la opinión del autor va a estar presente y va a ser también evidente. Aclaramos también que no es que siempre esté dando razones subjetivas, sino que también puede usar elementos propios del texto expositivo, como describir, narrar, ¿cierto? Definir, para poder que el autor, en este caso, ¿para qué se utilizan esos recursos? Se utilizan como para robustecer la opinión del autor, como para darle como mayor sentido y para que sea un poco más, em, se me fue la palabra, para que sea como más difícil en este caso debatirlo, más difícil echar abajo la argumentación. ¿Ya? Entonces ahí va a ir utilizando estos elementos. Y tenemos aquí cómo nosotros vamos a entregar esta postura subjetiva, en donde vamos a dar a conocer nuestra opinión o juicio en el texto argumentativo. Lo vamos a hacer de manera directa, aunque no es la más recomendable. Yo creo que es bueno tal o cual cosa. Eso se hace también, pero no es tan recomendable porque a veces el otro lo puede tomar como un desafío. ¿Ya? Entonces es más efectivo hacerlo a través de los marcadores o modalizadores de opinión, que son las palabras que transforman una situación, una expresión, en una opinión porque dan características a aquello de lo que estamos hablando. Como es el texto, por ejemplo, en el caso de los adjetivos, que le dan una característica al sustantivo, de me gusta, no me gusta, lindo, feo, amable, cariñoso, desatento. Ahí nosotros estamos dándole características y vamos a entregar nuestra opinión. ¿Ya? Y también podemos decir, no sé, pues caminas lento. También yo le estoy dando una característica, en este caso, a la acción. ¿Ya? Entonces, esos son los marcadores o modalizadores de opinión que los autores van a ir utilizando para dar a conocer su opinión. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son o cuál es el propósito que tiene, en este caso, el texto argumentativo? Que además, otra característica que tiene está dada por su estructura, ya que tiene una tesis que es la que defiende el autor y es como la columna vertebral. La tesis en el fondo le da forma al texto, ya por lo tanto está allí para mantenerlo en pie, porque a partir de esta tesis que el autor tiene que probar, tiene que sustentar con argumentos, es que se van generando o se van compartiendo las demás ideas del texto. ¿Ya? Ahora, si el texto no tiene tesis, no es argumentativo. El único texto que tiene tesis es el texto argumentativo. Entonces ese dato igual es importante al momento de que me preguntan por la clasificación del tipo de texto. Yo he visto esas preguntas también, ¿ya? Si tiene tesis, o a veces en una pregunta te dicen cuál es la tesis del texto y después te preguntan qué tipo de texto es. Entonces ya ahí mismo está la respuesta. Si tiene tesis, inmediatamente va a ser un texto argumentativo. ¿Ya? Entonces, tiene esta tesis que da esta postura, que es polémica, ¿cierto? Eso significa que es discutible y que siempre va a tener como dos miradas, ya dos formas de verla. Entonces, ahí quedamos la clase pasada y íbamos a comenzar a hablar de los propósitos específicos que tiene el texto argumentativo. Porque no vimos esto del convencer, persuadir, disuadir, ¿o sí lo vimos? ¿Lo vimos o no lo vimos? Parece que no lo vimos. Yo estoy segura de que no lo vimos. Ya, porque aquí yo voy dejando la guía con color hasta donde llegamos. Ya, vamos viendo entonces. Veamos. Entonces, toda esta estructura, toda esta subjetividad, todos estos argumentos, yo en función de tres propósitos específicos. ¿Ya? El primer propósito puede ser convencer, ¿ya? Porque en el fondo el texto argumentativo te puede decir dos cosas. Te puede decir, haz algo, o te puede decir, no hagas algo. Entonces, cuando el texto te busca convencer, esto va a depender del tipo de argumento, o sea, del tipo de razones que te va a ir dando. Si las razones que te da para hacer algo, ya esas razones van apuntando esos argumentos van apuntando a la razón, a la cabeza,
al conocimiento, al pensamiento, entonces el texto va a estar buscando convencerte, ¿ya? Y te va a estar diciendo que hagas algo. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que te va a decir el texto? A través de esos argumentos lógico-racionales, te va a decir, haz algo, pero lo va a decir con fundamento a través de argumentos lógico-racionales. Ahora, ¿cuáles son los argumentos lógico-racionales? Por ejemplo, pueden ser las cifras, las citas a expertos en la materia, ¿cierto? Citas a expertos en la materia, y estos expertos que pueden ser personas o pueden ser instituciones también. ¿Ya? Entonces te va a decir, haz algo como propósito específico, hagas algo, pero la forma en que va a buscar influir en mi decisión va a ser a través de la razón. Pero como nosotros no solamente somos razón, sino que también somos emoción, y nuestras emociones son sumamente importantes, nosotros también de repente vamos a dar a conocer argumentos del tipo afectivo, emotivo, ¿ya? Eso quiere decir que en este caso el argumento, el haz algo, va ahí mencionado, pero la forma en que buscan que yo me apropie de esa idea es a través de mi corazoncito, ¿ya? Apelando en este caso a mi emoción, apelando a mi sentimiento, a mí me van a decir que yo haga algo. Y ahí en ese caso, nosotros estamos hablando también de un texto argumentativo que tiene un propósito con el propósito de persuadir. Entonces, este también me dice, haz algo, pero las razones que me dan son razones lógico, no son razones afectivo-emotivas, o sea, apuntan a mi corazón, ¿ya? Después tengo también, y ahí están los ejemplos. En el primero dice, el 80% de los fumadores desarrollará cáncer al pulmón. Es una invención nomás que se me ocurrió a mí en algún momento. Entonces, en este caso, este es un dato. Aquí hay una cifra, ¿cierto? Y esta cifra, ¿a dónde apunta? A lo lógico. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tienen los argumentos lógicos racionales? Es que son más difíciles de debatir, son más difíciles de refutar. Ya es muy difícil poder echar abajo un argumento bien construido, que esté bien respaldado por expertos, qué sé yo, y porque siempre es una cifra, es algo concreto, es un hecho, ¿ya? En cambio, en la parte de la persuasión, como es afectivo emotivo, no es tan, no quiere decir que no sean válidos los argumentos, ¿ya? Sino que no es tan efectivo. O sea, es preferible que uno realice el texto con argumentos lógicos racionales, porque el afectivo emotivo se puede discutir más fácil y se puede echar abajo más fácil también, porque no todas las personas vemos o sentimos de la misma manera, ¿ya? Entonces, bajo esa premisa, podemos decir que este texto con un carácter o un propósito persuasivo pudiera llegar a ser menos efectivo. Ahora, en algunos casos, los textos utilizan ambos tipos de argumentos y ahí hay que poner atención en la pregunta, porque si la pregunta te dice, por ejemplo, ¿cuál es el que predomina? Tienes que ver por cantidad, pues cuál es el que hay la mayor cantidad de esa y ahí tú lo vas a determinar. Ya también se puede ir mezclando, no siempre es así, pero en algunas ocasiones se puede hacer, ¿ya? Y después tenemos acá disuadir. Ay, aquí me faltó el ejemplo. La mayoría de las personas que mueren por cáncer del pulmón han sido fumadoras. Aquí, si ustedes se fijan, ¿por qué en este caso este apunta a la emoción? ¿Dónde está la emoción ahí? Aquí está el argumento, en el ejemplo. ¿Dónde está la emoción aquí? ¿Dónde ¿Y las está la personas apelación? mueren? ¿En la? ¿Andrés? ¿Y las personas mueren? O sea, la muerte. Es la muerte. La muerte es la emoción, ¿cierto? Porque es como algo que uno en realidad no quiere enfrentar y que te genera como cierta inquietud. Entonces ahí tenemos nosotros esto, ¿viste? Y aquí
nosotros vamos a decir, él está dando esta cosa de que en el fondo está la emoción metida aquí entre medio. Mueren, ¿ya? Entonces la mayoría de las personas mueren por cáncer de pulmón, han sido fumadoras. Entonces aquí está dando a conocer un argumento afectivo emotivo porque está hablando de la muerte, algo que a nosotros nos produce dolor, que nos produce sufrimiento y que también de repente no hablamos mucho de eso. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entonces acá en disuadir? Que disuadir te dice fundamentalmente el discurso te dice no hagas. O también se puede entender como deja de hacer, ¿ya? Entonces, este es el contrario. Estos de acá te piden que tú hagas algo y estos de acá te piden que dejes de hacer algo, ya el disuasivo. Pero el texto disuasivo, ¿qué pasa con él? Que este texto puede entregar ambas formas de razonamientos o ambos tipos de argumentos, ¿ya? ¿Cuál es el que usa generalmente o fundamentalmente? Es el afectivo emotivo, pero no quiere decir que sea el único que va a utilizar, sino que también puede usar el otro, ya el lógico racional. Entonces, ¿vamos entendiendo bien hasta acá o hay alguna duda? Adela, no sé, ¿la duda? Porque abrió el micrófono. No, creo que se le abrió. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ver. El ejemplo de disuadir, ¿Cuál es la diferencia o cuál es la duda que tiene? A ver. Mira aquí. Y este solamente te dice que han sido fumadores, pero no te está pidiendo algo específico. No te está pidiendo que lo dejes, sino que está argumentando nomás. ¿Ya? Esa es como la diferencia. O por ejemplo, mire, ¿entiende bien la diferencia entre persuadir y disuadir o no? No entendí bien yo su pregunta, la verdad. no, en el ejemplo de disuadir, como que hay una Quiere- mezcla entre las dos, ¿no? Sí, sí. Es que disuadir, lo importante, puede usar usted el lógico racional o el afectivo emotivo. Generalmente va a usar el afectivo emotivo, ¿ya? Pero es una mezcla entre los dos. Lo importante es el propósito, que usted deje de hacer, ¿ya? O que no haga algo que acostumbra a hacer. Por ejemplo, hace un tiempo atrás yo recuerdo, y recuerdo por el impacto que me produjo el cartel, había un cartel en una carretera donde una de estas gigantografías, enorme, enorme, enormísima, y había una familia, ¿ya? Y en la familia había una silueta que estaba oscura, que habían como que habían arrancado la figura del hombre, ya estaba en negro. Y abajo decía, papito, no corras, te esperamos en casa. Eso era lo que el mensaje del texto era ese, porque la imagen también puede ser argumentos, ¿ah? Ojo con eso, ¿ya? La imagen, el color, el tamaño de la letra también se usa para argumentar, eso lo vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Entonces, en este caso sacaban la figura masculina y abajo decía la leyenda, papito, no corras, te esperamos en casa. ¿Cuál era la intención de ese texto? ¿Que usted hiciera algo o que dejara de hacer algo? Dejar de hacer. Disuadir, ¿cierto? Porque te estaba pidiendo Dejar de hacer. dejar de hacer, ¿ya? Y el tipo de argumento, Dejar ¿cuál de hacer. era? Claro, dejar de hacer, po, de sacar el pie del acelerador, ¿cierto? No corras. Entonces, dejar de acelerar. Porque no siempre, aquí es donde nosotros tenemos que empezar a tener cuidado, porque no siempre los textos van a decirlo abiertamente. Ya muchas veces yo tengo que inferir desde lo implícito, no dicho, la verdadera intención del texto. ¿Ya? Y eso también es importante al nivel de la comprensión, por lo tanto yo tengo que comprender bien qué es lo que realmente quiere el texto para poder determinar el propósito que el texto va a tener. ¿Ya? Por eso me tengo que fijar también en esto de los argumentos. ¿Ya?
No sé si se resuelve la duda. Sí, Ya, perfecto. Pasamos entonces. Fíjense acá, antes de pasar a la estructura, vamos a ver el ejercicio para poner en práctica la conceptualización que acabamos de hacer. Cuando nosotros hablamos del tipo de argumento, vamos a hablar si el texto me pide a mí, en este caso, no sé qué hice, ya, ahí sí. Si en este caso, si el texto me pide a mí, el propósito va a ser, ¿cuáles son los propósitos que puedo tener yo? A ver, en el texto. ¿Cuáles eran? Que aquí esto se me Convencer. tapó. Ya, persuadir, disuadir, convencer, persuadir y el otro, disuadir, ¿cierto? Persuadir. Y el otro era disuadir. disuadir, ¿cierto? Tengo convencer, persuadir y disuadir. ¿De qué van a depender estos propósitos? Los dos primeros. ¿Estos van a depender de qué? Del tipo de ¿Argumento? argumento, De argumento. ¿cierto? Sí. Y el segundo va a depender de... ¿Depende del tipo de argumento o depende de otra cosa? ¿De qué depende el segundo? No logro dividir. Ya, estos dos primeros van a depender del tipo de argumento, ¿cierto? Lógico, racional, afectivo, emotivo. Y esta sí te dice que no hagas. Y ahí vamos a determinar, en el caso, el propósito. Entonces, vamos viendo. En el primer ejemplo, el primer ejercicio dice, vote por mí. ¿Te está pidiendo que tú hagas algo, sí o no? ¿Estás intentando influir en tu conducta? Sí. Sí, Sí, por lo tanto es argumentativo porque busca que tú hagas algo específico. Ya, vote por mí, porque le aseguro un mejor futuro, poniendo fin a la delincuencia por una ciudad más segura. ¿Qué tipo de argumentos me presenta persuadir, acá? Persuadir. Persuadir, ¿cierto? Ya, el propósito sería persuadir. que vote- Paulina, ¿por qué? ¿Por qué? A ver. Porque persuadir, porque quiere convencer a... No, no quiere convencer, quiere persuadir. No mezcle los dos. Quiere persuadir. Ahora pensemos en el tipo de tiene argumento. argumento afectivo, emotivos, Afectivo, emotivo, ¿cierto? ¿Y dónde está el afecto y la emoción aquí? ¿Qué es lo que le ofrece? Que un a mejor usted futuro, le... Seguridad. Seguridad. Ya, un mejor futuro. Y le ofrece seguridad, ¿cierto? Una ciudad más segura. En concreto no le está ofreciendo nada. ¿O sí? No. No. Pero a mí me suena a que me ofrece algo. ¿Por qué? Porque está apuntando a lo que yo busco, está apuntando a mi emoción, está apuntando a mi sensación de seguridad. Cuando yo pienso en futuro, ¿en quién pienso yo? ¿Pienso en mí solamente o no si tengo familia? ¿En No. quién voy a pensar? ¿Mm? En la Mejor En la ciudad, familia. futuro. En la familia, ¿cierto? En la ciudad, en la familia, y uno piensa en los hijos, ¿cierto? Oye, en futuro, mi hijo, ya. Entonces, este argumento se fija, mira, solo emoción. Mejor futuro para mi familia, para mis hijos, una ciudad más segura. Entonces yo me voy a sentir mejor con esta persona. En concreto no me está ofreciendo nada. Cuidado allí, ¿ya? Porque a veces las palabras son muy, muy poderosas, ¿ya? Por lo tanto, como está apuntando a la emoción, el tipo de argumentos que me está dando son, estaba mala la profesora, son afectivo, emotivo. Pero en concreto no me dice
Entonces yo esto lo puedo discutir fácilmente, ¿ya? O lo puedo también decir, por ejemplo, le puedo decir, "Ya, pero ¿cómo? ¿Qué medidas para el mejor futuro? ¿Qué en concreto? ¿Qué va a hacer usted para que la ciudad sea más segura? No sé, va a aumentar esto, va a establecer toque de queda, no sé, estoy inventando. Entonces, ¿yo qué es lo que puedo hacer? Yo lo puedo refutar más fácil, lo puedo cuestionar más fácil, ¿ya? Después tengo el otro, dice, vote por mí. ¿Te está pidiendo que hagas algo, sí o no? Sí, Lo mismo que el primero, ¿cierto? Y ahora vienen los argumentos y dice, ¿por qué hemos avanzado un 80% en los proyectos viales y continuaremos trabajando? Este ya lo habían elegido, ¿no? sí, claro. Sí, vos, ¿cierto? Y continuaremos trabajando hasta completar y mejorar la totalidad de los caminos. Ya, ¿de qué está hablando esto? ¿Está hablando de qué? ¿De a los afectos o te está hablando a la lógica? Está entregando datos, o sea, quiere Está convencer. entregando datos. ¿Cuáles son los datos? El 80%, lo voy a poner de otro color para que lo vayamos distinguiendo. Ya, aquí nos habla del 80%, ¿cierto? En este caso de los caminos. Uy, no puedo, no quiere. Ya, aquí nos habla de un 80% de los caminos, de los proyectos viales. El otro no decía en concreto nada, porque mejor futuro igual pueden hacer para mí mejores caminos si yo vivo en el campo, por ejemplo, po. Igual podría ser eso un mejor futuro para mis hijos, por ejemplo. Pero no me lo dice, ¿te fijas? Y después dice que además de ese 80 pretende pasar a un 100, Totalidad. a la totalidad. Ahora tampoco te dice cómo, po. ¿Ya? Y ahí es donde está como el enganche del político, ¿cierto? Por lo tanto, este está hablando de un argumento, está usando un argumento lógico, Racional. racional, pura razón nomás, ¿ya? Y si está utilizando, ¿cuál va a ser el propósito? Convencer. Convencer. Convencer, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el que queda resonando en mi cabeza y que como que hace dar más vuelta? El afectivo emotivo. Así como que me da más vueltas en la cabeza, porque cuando las palabras construyen realidad, entonces seguridad, un futuro para tus hijos, igualdad, equidad, y todas esas palabras que para mí resuenan y me generan como una emoción y yo como que las relaciono con algo en mí, quedan dando más vueltas. Pero en concreto no es tanto lo que te están diciendo ni tanto los datos que te están entregando, ¿ya? Entonces ahí es donde uno tiene que ir como viendo. Este igual, pues este también es rimbombante porque no te dice cómo. ¿Te fijas? También está apuntando, pero se ve por lo menos algo más concreto. Después, y aquí tenemos que ya eso no lo podemos desmentir. Después tenemos el otro. Cuídese del COVID-19. Lávese las manos frecuentemente, use correctamente mascarilla, así se protegerá a usted y a los suyos. Este está un poco más encubierto. Eso ahí, ¿Por qué, Claudio? que está pidiendo que haga algo. Ya, perfecto, que haga algo. ¿Y dónde está la parte emocional? ¿Qué me está pidiendo que haga? ¿Qué? Que me se lave las cuide. manos. Ya, que me lave las manos, ¿para qué? ¿Para qué me tengo que lavar las manos? Para cuidar, cuídese del COVID-19. Ya, eso es lo que me está Protegerme a mí y pidiendo, los, ¿cierto? Claro. protegerse usted y los suyos. ¿Ya? ¿Y qué importancia tiene esta parte, Andrés? Lo emocional. Eso es lo emocional, Qué emocional. ¿cierto? Eso es. Lo emocional. Y está fundamentalmente para ese lado, ¿cierto? Entonces, si está para el lado emocional, para los Efectivo, afectos, emotivo. sí, va a ser afectivo, emotivo. Y si afectivo, emotivo, el propósito va a ser Persuadir. persuadir. ¿Ya? Y el otro dice, cuídese del COVID-19.
Está comprobado que el lavado frecuente de manos y el uso correcto de la mascarilla, reduce el riesgo de infectarse. ¿Te está pidiendo lo mismo o algo distinto? Disuadir. O sea, está Sí, Es lógico, pidiendo racional. Es lógico racional. ¿Por qué, Andrés? entrega datos. Dice, está comprobado que el lavado frecuente de manos y uso correcto de Y mascarilla. aquí está, ¿viste? Aquí tenemos la comprobado. Debiera haber tenido una cifra como para hacerlo más de peso, pero ya está comprobado que el lavado de manos, ¿cierto? Y de hecho nosotros después de salir la pandemia lo comprobamos. El uso correcto, en este caso de la mascarilla, ¿qué es lo que hace en este caso? ¿Cuál es la consecuencia de eso? Reduce el Reduce el riesgo riesgo de de infectarse. infectarse. Y aquí no te hablan ni de muerte, ni de calidad de vida, nada, ¿cierto? Sino que lo hacen de manera muy concreta. Por lo tanto, ¿qué tipo de argumento tenemos? Me lo Lógico habían dicho. racional, ¿no? Muy bien, tenemos lógico racional, vamos a tener el argumento lógico racional. Y si tenemos un argumento lógico racional, ¿cuál va a ser el propósito? Convencer. Convencer, muy bien. De eso depende el propósito específico, en este caso del texto argumentativo. Y este de abajo dice, es necesario que todos ustedes vayan a votar, dejen de lado la apatía y vayan. Es la única forma de lograr cambios en nuestro país. ¿Qué está haciendo? Este está enredado. A ver, ¿podría ser persuadir o no? No, disuadir, ¿Por qué, Claudio? porque está pidiendo que deje de hacer algo. ¿Y qué es lo que tienes que dejar de hacer? De lado la apatía. Ya, este está más implícito, ¿cierto? Sí, disuadir. Entonces, deje de lado la apatía. ¿Qué es lo que era la apatía, chiquillos? Cuando uno es apático. Cuando todo te da lo mismo. Es como un ñe constante. ¿Ya? Entonces te está diciendo, dejen de lado la apatía. ¿Cierto? Que abandones ese estado donde como de indiferencia. Y que, porque de esa forma, si dejas de lado la apatía, vas a lograr cambios. Si te está pidiendo que tú dejes de hacer algo, ¿qué es lo que que está trabajando entonces? ¿Cuál va a ser el propósito? Disuadir. Disuadir. Ya te pide que tú hagas algo, por lo tanto disuadir. ¿Y para dónde apunta? ¿Lo lógico racional o lo afectivo emotivo? Este puede ir para los dos lados. Creo que es afectivo. Sí. ¿Y dónde está, a ver, Andrés? Afectivo emotivo. ¿De dónde lo saca? Porque todos tenemos que probarlo con el texto. Cuando habla de la apatía y de la Muy única bien. forma de lograr cambios en nuestro país. Ahí también, ¿cierto? Los cambios. Ahí también está hablando de la emoción, ¿ya? El cambio generalmente uno lo asocia como con la esperanza, como con algo bueno. Bueno, a veces a uno igual el cambio te da miedo, pero también en este caso va como dirigido como a la esperanza. ¿Se entendió bien esto de los propósitos específicos? Sí, sí, lo Ya, entendí. entonces, ¿en qué tengo que fijarme para determinar estos los propósitos? ¿En qué tengo que fijarme? En el tipo de argumento. Un tipo de argumento. ¿Y qué otra cosa? El propósito. Para, ya, pero para terminarlo, pues Claudio, a ver cómo lo tenemos que hacer. Muy bien. Me fijo en el tipo de argumento y el mandato. Haz y el haz Uno deja de algo hacer. y el otro. ¿Perdona? Uno deja O deja de dejar hacer. de hacer. O deja de hacer. ¿Ya? Entonces en el mandato me fijo. Me fijo en el
haz algo o deja de hacer algo, que ese sería como el mandato, ¿cierto? Y ahí voy a determinar y ahí ya voy reduciendo las opciones y luego en el tipo de argumento que me va presentando. Hay algunos que son súper claros y hay otros que están un poco más mezclados y que el propósito es implícito, ¿ya? Por ejemplo, si cuando uno va a La Vega y vas pasando y el casero te grita, ¡ye la cebolla, buena la cebolla! No sé, pues fresquita la cebolla, de la zona la cebolla. Ahí hay un propósito implícito, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo este casero aquí? O cuando te dice el otro, te dice, tengo buena cebolla casera. Y no te dice lleve, te dice, tengo buena cebolla casera, de la zona la cebolla, fresca, barata, buena la cebolla. ¿Cuál es el propósito de ese casero? Convencer. Convencerte, po. ¿Y de qué te quiere convencer? ¿Qué De quiere que comprar la yo cebolla. haga? Comprar. Que yo le compre, ¿cierto? Que yo le compre sus cebollitas, pues. Entonces ahí, pero en ningún momento él me lo dice, pues me dice, tengo buena cebolla, de la zona, barata, fresca. Entonces, muchas veces el propósito del texto va a depender también del contexto y de los implícitos, o sea, de aquello que no se dice, que los implícitos igual los vamos a empezar a ver ya la próxima clase. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos y todos estos argumentos, esta tesis, estos argumentos lógico-racionales, afectivo-emotivos que hemos venido viendo, los vamos a organizar en una estructura que tiene el texto argumentativo, que es la estructura general. La estructura general es la forma, en el fondo, que el texto va a ir adaptando, que va a ir adoptando, perdón, para poder organizar la información, ya para que la otra persona, esto en los textos más formales, obviamente, para que la otra persona que recibe el texto, en el fondo pueda ir entendiéndolo también. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Nos encontramos con esta estructura general del texto argumentativo y la primera parte, cuando yo comienzo a leer el texto, me voy a encontrar con la introducción, ¿ya? Y la introducción que está al inicio del texto, ¿qué es lo que se va a dar a conocer? ¿O qué es lo que va a dar a conocer el autor? Va a dar a conocer el tema del texto, de qué o quién se habla en el texto, y va a exponer, generalmente va a dar a conocer la tesis, ¿ya? Generalmente, en algunos casos la tesis la ponen al final, ¿ya? Pero generalmente la tesis va a ir en la introducción, ¿ya? Ahora, van a mostrarte cómo van a hacer la investigación en el caso de que el texto sea científico, los pasos que se siguieron, la forma en que se va a realizar o se realizó ya en que se va a realizar la introducción siempre es a futuro, ¿ya? Y también te van a dar a conocer como los hechos, pero de manera muy, muy general, en este caso la introducción tiene detalles, ¿ya? Ahora, después de que te muestran, porque en el fondo la introducción, el propósito que tiene dígame, Paulina. Ah, ya. En el fondo, el propósito que tiene la introducción es hacer un acercamiento del tema hacia el lector, que el otro entienda lo que va a hacer, la manera en que se va a hacer y el tema en que se va a tratar. Eso es el propósito, esta es como establecer esta cercanía en el fondo con la persona que está leyendo o que está escuchando o viendo la exposición. Ya después de la introducción vamos a tener el desarrollo. Aquí es donde se van a mostrar los argumentos. Ya en el desarrollo yo voy a mostrar los argumentos, o sea, los por qué yo creo que mi tesis es válida y cómo yo creo que voy a sostener mi postura. ¿Ya? Las razones en el fondo que a mí me van a permitir validar aquello que estoy pensando. Y aquí es donde yo voy a exponer los datos. ¿Ya? ¿Y cómo los voy a hacer? Voy a ir explicando, voy a ir ejemplificando y voy a ir dando cifras para corroborar mis argumentos.
¿ya? Estas cifras que son como los datos duros que se dicen como en la investigación, que me van a permitir a mí en el fondo, a ver, darle fuerza y solventar aquello que estoy diciendo. No por mí, sino que esto queda solventado por los expertos. Y esos expertos puede ser una persona estudiosa de la materia y que sea obviamente altamente reconocida, no puede ser cualquier persona, o una institución que represente esa área del conocimiento. Por ejemplo, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, la Universidad de Chile. ¿Ya? Y en ese caso estamos hablando también de estos respaldos que se van poniendo en la medida, en el cuerpo del trabajo, en el desarrollo, para poder profundizar y para poder solventar aquello que yo estoy planteando, ¿ya? Para poder validar en el fondo mi tesis y para poder validar también los argumentos que yo estoy dando. Siempre es necesario, siempre que en el texto argumentativo vayan al menos las menciones de algunos expertos, ¿ya? Para que el texto sea más difícil de refutar. Ya. Entonces tenemos, en el desarrollo voy a dar a conocer las ideas, voy a sustentar mi tesis, voy a reafirmar mi postura, voy a dar todas las razones que yo quiera para poder sustentar en este caso mis argumentos y voy a citar a expertos en la materia para que el texto se transforme de alguna manera en un texto difícil de contraargumentar. Luego, y finalmente, tengo la conclusión, que la conclusión va a ir al final. ¿Qué características tiene la conclusión? Que la conclusión yo voy a hacer una síntesis, un resumen de todo lo que planteé en el texto. Ojo aquí, en la conclusión yo no puedo incluir datos nuevos. Ya que este es un error frecuente que cometemos cuando hacemos un texto argumentativo. Entonces, yo no puedo incluir datos nuevos. Solamente en la conclusión me voy a remitir a los datos que ya entregué. Esos son los que voy a sintetizar, pero no puedo generar nuevas propuestas en la conclusión. Todas mis propuestas, todos mis datos deben ir en el desarrollo. ¿Ya? Ahora, se recapitula, o sea, se vuelve atrás con lo más importante del tema tratado. Solamente lo importante se trata en la conclusión, nada más que lo importante, ¿ya? Y cuando hablamos de la conclusión, se entrega una conclusión, en este caso hablamos de lo que se aprendió. Eso sería esto de que está tan repetido que se entrega una conclusión, lo que se aprendió del texto. Y la introducción se va a escribir en pasado, ¿ya? Por ejemplo, pudimos corroborar la importancia de dejar el tabaco en las personas mayores de 60 años. Eso es lo que se aprendió y a eso se refiere con la entrega de la conclusión. Entonces son diferentes elementos que yo voy a ir agregando ahí en mi conclusión. Y después tengo, bueno, se repite aquí, pues yo lo puse 2 veces, lo que se aprendió del tema. Y también se pueden incluir algunas sugerencias de cómo trabajar este tema a futuro y se pueden poner también algunas proyecciones, ¿ya? Las proyecciones, hay dos formas de proyectar un texto. Y proyectar, así yo lo digo así como en términos súper chilenos y poco académicos, y es como pasar la pelota al otro. Eso en el fondo es la proyección, ¿ya? Y eso yo lo puedo hacer, esto es una forma de decirlo, no es lo correcto, ¿ya? Y yo lo puedo hacer de dos maneras, ¿ya? Este pase que le doy al otro en las proyecciones, aquí estamos hablando de las proyecciones, ¿ya? En las proyecciones yo lo puedo decir de dos maneras. ¿Ya? Por un lado, puedo hacer pensar el tema mediante preguntas retóricas, por ejemplo. Yo lo puedo hacer pensar en el tema, al receptor siempre. Pero también puede ser que yo
proyecte posibles consecuencias o circunstancias futuras a partir del tema. ¿Ya? Circunstancias futuras, en este caso, a partir del tema. Supongamos que yo estoy hablando de la inteligencia artificial. Entonces yo puedo decir, ¿te imaginas cómo va a ser nuestro futuro cuando ya todas las respuestas vengan de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que hago yo? Lanzo el tema y lo dejo como rebotando en el aire para que el lector o el que me está escuchando empiece como a darle vueltas y genere como un resultado dentro y pueda volver al texto de acuerdo a los datos que yo le di, ¿cierto? O de acuerdo a las indicaciones que yo entregué en el texto. O por último, que quiere a buscar más información o que piense en eso, ¿ya? En eso que yo le planteé. Pero también yo lo puedo hacer como posibles consecuencias. Y yo puedo decir, por ejemplo, se prevé o se piensa que en un futuro los humanos ya no pensarán por sí mismos, pues todas las respuestas vendrán de estas inteligencias artificiales. Entonces yo también lo estoy proyectando, pero no se lo estoy pasando directamente al otro para que lo piense, sino que le estoy diciendo que a futuro podría pasar esto. Y en ambos casos yo voy a dejar como el tema en vilo, voy a dejar al otro como pensando. Eso es lo que hace una buena conclusión, ¿ya? Que deja al otro como pensando, así como pucha, sí, en realidad, ¿cómo va a ser el futuro si dependemos 100% de la inteligencia artificial? ¿Qué va a pasar con mi propia inteligencia? ¿Es tan buena? Y yo sigo cuestionándome, ¿se fijan? O el otro me va a decir, pucha, entonces va a llegar un momento en que nosotros no vamos a pensar ya. Y ahí te queda como esta proyección hace eso, que en el fondo quede como el tema ahí en el aire y rebotando. Ese es el propósito que tiene la conclusión. Sintetizar, dar a conocer lo que se aprendió y proyectar hacia el futuro la temática que se está planteando. Para eso sirve, ¿ya? Ahora, cuando yo lo leo, cuando yo lo presento, a mí me lo presentan así: introducción, desarrollo y conclusión. Sin embargo, cuando yo lo escribo, yo no lo escribo así. Yo escribo primero la tesis. De la tesis yo planteo los argumentos que voy a tratar en el desarrollo, escribo los argumentos para poder sustentar la tesis, hago mi investigación. Una vez que escribí mis argumentos, hice la investigación, hice el desarrollo, paso a la conclusión. Después de que hice la conclusión y solo después de hacer la conclusión, hago la introducción. Porque ahí voy a saber exactamente qué temas traté, cómo fue que hice el trabajo y qué fue en el fondo lo que aprendí y lo puedo enunciar. Porque en el fondo la introducción, si yo la abro mucho, si yo al darle a conocer, doy a conocer más temas, más ideas de las que realmente voy a tratar o voy a desarrollar en el texto, la introducción va a estar mala. Y el texto va a perder como la calidad también y la credibilidad, ¿ya? Entonces, ese es el orden en que yo lo creo, ¿ya? Primero la tesis, luego hago el desarrollo. Una vez que ya hice el desarrollo, me doy cuenta de que sintetizo, o sea, resumo lo que mostré, lo que aprendí, lo proyecto, después hago la introducción para presentar todo aquello que hice y al final, como último paso le pongo título, ¿ya? Porque el título también tiene características, porque no puede tener más de 15 palabras, que no puede ser más amplio de lo que se presenta en el texto, tampoco puede ser más reducido. Entonces, en ese orden es como en el fondo se trabaja al momento de escribirlo, ¿ya? Por eso es importante que yo sepa para qué sirve cada una de las partes del texto. ¿Dudas hasta acá? Preguntas, consultas. ¿Ninguna? Ya, entonces continuamos.
¿Cuáles son ejemplos de textos argumentativos? Tenemos, por ejemplo, aquí las cartas al director, los artículos de opinión, la editorial de los diarios, hay algunos afiches, los debates, es el por excelencia el texto argumentativo, los comerciales publicitarios y de propaganda, entre otros textos. O sea, los textos en los que se busca influir en el receptor, convencerlo, persuadirlo, disuadirlo a través de argumentos, ¿ya? A través de una postura. ¿Qué otro elemento más se usa para poder profundizar en la argumentación? Se pueden usar imágenes, ¿ya? Para reforzar el mensaje y para complementar, en este caso, el dato que se está entregando. Y de hecho, en algunas ocasiones, la imagen se transforma en el argumento, ¿ya? Entonces ahí también tenemos otro dato que es además importante. Ya. Preguntas hasta acá. Perfecto. Vamos a seguir entonces. A ver, antes de leer este texto, que yo tenía pensado que lo íbamos a alcanzar a leer, vamos a trabajar algunas estrategias de lectura, ¿ya? Y las estrategias de lectura dicen que para que yo pueda comprender el texto, yo tengo que seguir, voy a aprovechar, me quedan 8 minutos, los vamos a aprovechar al máximo. ¿Ya? Yo tengo que seguir una forma, tengo que seguir una estrategia. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Yo lo hago mediante lo que se denomina, esto no lo denomino yo, lo denominan los expertos, los momentos de la lectura. La lectura tiene 3 momentos, un antes, un durante y un después, ¿ya? Y en cada momento de la lectura yo voy realizando cosas diferentes. Antes de la lectura, ¿qué es lo que hago? Clasifico el tipo de texto. ¿Ya? Aquí es donde yo voy a decir si este texto es literario, si es no literario, si es argumentativo, si es expositivo, si es cuento, si es poema, lo clasifico. Yo lo miro y lo clasifico. Y de repente a partir de la forma solamente yo lo puedo ir clasificando. ¿Ya? Eso es lo primero. Determino eso. ¿Por qué? Porque dependiendo del tipo de texto son los datos y la información en la que yo me voy a fijar al momento de leer. No todos los textos se leen iguales. O sea, para cada texto existe una estrategia diferente y yo voy a ir buscando diferentes elementos en su interior. ¿Ya? Después de que hice la clasificación, me voy a fijar, por ejemplo, en los recursos que se emplean. Los recursos pueden ser, por ejemplo, si tienen los títulos, en las imágenes, más o menos para ir haciéndome una idea general. Todo esto lo voy a hacer antes. Y también lo que voy a hacer antes de la lectura es leer y analizar las preguntas. Esto es súper importante porque las preguntas son las que mandan, ¿ya? Y las preguntas son las instrucciones. Supongamos que yo tengo un texto breve y yo de ese texto breve puedo hacer 20 preguntas, pero resulta que solamente le pregunté 3 cosas. Entonces, para que no tengamos el problema de tratar de memorizar los datos, yo voy a fijarme cuando estoy leyendo solo en la información que a mí me preguntan. Y por eso es que yo voy a leer y voy a analizar las preguntas y voy a ir viendo qué específicamente es lo que me piden para saber qué específicamente buscar durante la lectura. Y así no complicarme tanto en tratar de memorizar algo que en ese momento va a ser difícil de hacer. ¿Ya? Después tenemos un durante la lectura. Durante la lectura, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Subrayo las palabras importantes, ¿cierto? Voy a subrayar las palabras importantes. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo determino yo esas palabras que son importantes? Las voy a utilizar, se ve como rara la palabra. ¿Cómo lo voy a saber? Mediante el cuestionamiento del texto.
Y aquí lo que tengo que identificar al principio, tengo que identificar el tema. ¿Dónde va a estar el tema? El tema va a estar en el título o antes del primer punto seguido. Ya antes del primer punto seguido. Es decir, va a estar en el primer párrafo. Ya ahí va a estar en este caso el tema. ¿Cómo lo voy a hacer yo para identificar el tema? Le voy a preguntar al texto de qué o quién se habla. ¿Ya? Y voy a trabajar con esa, la respuesta va a ser el tema. ¿Qué otra cosa más tengo que hacer durante la lectura? Tengo que identificar la idea principal. Esta es la respuesta a cómo determino yo qué subrayar, ¿ya? La idea principal. ¿Cómo determino la idea principal? Recién después de determinar el tema. Y yo le pregunto al texto, ¿qué se dice de ese o alguien? Y la respuesta que me da va a ser la idea principal. Ahora, si usted no identifica el tema o no es capaz de identificar el tema ni la idea principal, significa que usted no entendió lo que está leyendo. Está tratando de memorizarlo, pero no lo está comprendiendo, ¿ya? Porque esto aquí, en este caso, estamos hablando de una lectura atenta, de una lectura comprensiva, ¿ya? Que es la que le da, en este caso, un sentido al texto. Me permite a mí identificarlo, a mí me permite recordarlo también, ¿ya? Entonces, subrayo y también aquí puedo escribir al margen, ¿cierto? Puedo hacer la síntesis de las ideas o resumen, que es lo mismo, y puedo también parafrasear. Parafrasear el texto. ¿Qué significa parafrasear el texto? Significa que yo voy a decir con mis, en el fondo es entregar las ideas con mis palabras. Eso es parafrasear, ¿ya? Y esto lo hago durante la lectura. Y en algunas ocasiones también podría, durante la lectura, responder, ¿cierto?, algunas preguntas. Las que a mí me aparecen ahí, yo las respondo de inmediato. Si encuentro la respuesta, no espero a terminar de leer, sino que inmediatamente voy y respondo. ¿Ya? Después de la lectura, ¿qué es lo que hago? Voy a recordar datos importantes, ¿cierto? Voy a recordar datos importantes, voy a pensar en qué comprendí del texto, qué comprendí del texto. Esto lo tengo que hacer porque ahí yo corroboro si entendí algo o no entendí algo, ¿ya? Y después de eso voy a responder las preguntas. Pero acuérdense que acá la lectura de las preguntas las voy a hacer antes de leer el texto, pero voy a leer las preguntas sin las alternativas de respuesta. ¿Ya? Sin las alternativas. Voy a leer solamente la pregunta, pero no me voy a fijar en las posibles respuestas, porque si no va a ser mucha información y me voy a confundir. ¿Ya? Entonces, esta estrategia es la que nosotros vamos a empezar a usar ya a partir de la próxima clase, porque se nos terminó la clase, para poder responder estas preguntas. Y les voy a también a sugerir que esta misma estrategia usted la vaya aplicando en las otras asignaturas para hacer, y cuando le ayude también a sus hijos a hacer las tareas o hijas, para poder hacer más fácil la comprensión de texto. Ya, nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana. Han sido un público excelente. Cuídense mucho. Gracias. Y que Muchas estén muy gracias. bien, chicos y chicas. Nos Gracias, vemos y buenas nos noches. escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós, profesora. Adiós.